¿Sabías que Jesús fue acusado de trabajar con el mismísimo diablo? Los líderes religiosos de su tiempo lo vieron como una amenaza y lo enfrentaron sin piedad. ¿Quieres saber por qué? En esta lección exploraremos los conflictos, las controversias de Jesús con los fariseos y los escribas y cómo sus enseñanzas sacudieron los cimientos del poder establecido. No te pierdas este emocionante capítulo de la historia de Jesús. Comparte este video con tus seres queridos y suscríbete para no perderte ningún detalle. Hola a todos. Hoy reflexionaremos en el Evangelio de Marcos, en dos historias, específicamente en los capítulos 2 y 3. Puede que te preguntes por qué estos capítulos. Bueno, piénsalo como un mapa, una mirada más detallada al ministerio de Jesús. Marcos no solo nos dice qué cosas enseñó Jesús, sino que también nos da vistazos de los lugares donde fue Jesús y con quienes interactuó. Vemos a Jesús en casas, sanando enfermos y compartiendo comida. Lo encontramos en el campo discutiendo el sábado con sus discípulos. Incluso lo vemos relacionándose con cobradores de impuesto, desafiando las normas de aquella época. Estos capítulos pintan una imagen vibrante de un ministerio que no se limitaba a las cuatro paredes de una sinagoga. Jesús se encontraba con la gente donde estaban, en sus hogares, sus lugares de trabajo e incluso al aire libre. Esto es un recordativo de que el amor y el mensaje de Jesús no eran exclusivos ni limitados, sino accesibles y relevantes para todos en todas partes. Mientras Jesús estaba ocupado ministrando a la gente, no todos estaban contentos con eso. Aquí entran en la escena los fariseos y los escribas, la élite religiosa de aquella época. Estos tipos eran como los VIPs del antiguo Israel, conocidos por su conocimiento de la ley y su influencia en la sociedad. Pero sus encuentros con Jesús a menudo eran tensos, llenos de desacuerdos y de muchos desafíos. Un ejemplo de esto encontramos una historia interesante en el capítulo 2 de Marcos, los versos 3 al 12. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba y, a través de la apertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban para sí: «¿Por qué habla este de ese modo? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios?». Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, les preguntó: «¿Por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Entonces él se levantó y tomando su camilla salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: «Nunca hemos visto tal cosa». Imaginen la escena. Jesús sana a este hombre paralítico no solo físicamente, sino también espiritualmente. Perdonó sus pecados. Una escena maravillosa. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: «Nunca hemos visto tal cosa». Pero los escribas y los expertos en la ley religiosa se indignaron. Ellos murmuraban entre sí: «¿Quién se cree que es? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados». Entonces, ¿qué estaba pasando realmente aquí? ¿Por qué toda esa tensión? Bueno, esto se reduce a un choque de cosmovisiones, a la manera que tenían ellos de interpretar a Dios, de ver a Dios, una diferencia fundamental en cómo Jesús y los líderes religiosos veían a Dios
Se veían a sí mismos y al mundo que los rodeaba. Los líderes religiosos se preocupaban por las apariencias, las reglas y las tradiciones. Eran meticulosos en su observancia de la ley, pero pasaban por alto el corazón de ella. Su enfoque estaba en mantener su poder y su estatus, no necesariamente en amar a Dios o amar a las personas. Jesús, por otro lado, encarnaba una forma diferente de ver a Dios y de presentar a Dios. No tenía miedo de desafiar el status quo, de cuestionar las tradiciones que se habían vuelto opresivas, y no tenía miedo de priorizar la compasión sobre las reglas rígidas. Él veía a las personas no como proyectos a gestionar, sino como individuos amados por Dios. Y esta diferencia de enfoque era una amenaza directa a la autoridad de los líderes de aquella época. La popularidad de Jesús crecía y sus enseñanzas estaban exponiendo su hipocresía de los fariseos. No es de extrañar que se sintieran amenazados y buscaran socavarlo. Pero este conflicto no se trataba solo de personalidades o luchas de poder. Era una batalla espiritual, una lucha por el verdadero significado de la fe y el corazón de Dios. Y de acuerdo al capítulo 3 del libro de Marcos, Jesús expulsa a un demonio, libera a alguien de ese tormento. Pero en lugar de reconocer la obra milagrosa, los fariseos acusaron a Jesús de trabajar con Belcebú, el mismísimo diablo. Algo insólito. Y estos no eran solo pequeños desacuerdos, eran controversias, eran choques de visiones, de perspectivas. Los líderes religiosos veían a Jesús como una amenaza, alguien que desafiaba su autoridad y alteraba el orden establecido. Pero Jesús no se echaba atrás. Quiero enfatizar lo que dice el verso 28 y 29 del capítulo 3. Dice de la siguiente manera: De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. El conflicto entre Jesús y los líderes religiosos se intensificó hasta el punto en que Jesús habla del pecado imperdonable, también conocido como la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esto puede sonar bastante aterrador, pero hay que entenderlo. En primer lugar, no se trata de decir accidentalmente algo incorrecto o de tener dudas. No es un desliz ocasional. Se refiere a un rechazo persistente y deliberado de la obra de Dios en el corazón del hombre, particularmente de la obra del Espíritu Santo. Es un rechazo obstinado a reconocer y aceptar la verdad del amor y la presencia de Dios en el corazón. Es endurecer el corazón, es un cierre a la gracia de Dios. Y debido a que es un rechazo continuo, esto hace imposible experimentar el perdón y esa gracia que transforma. Es importante recordar que Dios es amoroso y Él es misericordioso. Y Él desea que todos nos arrepentamos y experimentemos su perdón. El pecado imperdonable no es algo con lo que debamos obsesionarnos, sino más bien es un recordatorio de la importancia de tener un corazón humilde y abierto hacia Dios. Es un recordatorio para nosotros hoy que la fe no se trata solo de seguir reglas o tradiciones a ciegas. Se trata de buscar una relación genuina con Dios, de seguir su corazón incluso cuando seguirlo implica ir contracorriente. Se trata de desafiar nuestras propias suposiciones y estar dispuestos a salir de nuestras zonas de confort. A medida que avanzan en su día, les animo a reflexionar sobre estas preguntas. ¿Dónde los está llamando Dios a dar un paso de fe? ¿Hay alguna norma o tradición religiosa que necesiten examinar más de cerca? Y lo más importante, ¿están abiertos a la obra transformadora del Espíritu Santo en sus propias vidas? Les animo a seguir buscando, les animo a seguir cuestionando y a seguir creciendo en su fe. Que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima.